Hola, ¿cómo están? Pues vamos a dar continuidad a la grabación de estas clases en cuestión a la materia de lo que venimos manejando como estadística 2 en el ámbito educativo o estadística en la educación. Precisamente vemos aspectos muy importantes dentro de esta sesión, como ya hemos analizado en la parte 1, pues trabajamos la parte de lo que se trabaja precisamente en estos ámbitos educativos. Verificamos que la estadística como aspecto importante de lo que se lleva a cabo en una parte educativa es que en el aula permite que los profesores evalúen el rendimiento de los estudiantes de manera más precisa y adapta las estrategias de enseñanza-aprendizaje para que esto pueda tener continuidad. Dentro de la investigación educativa, proporciona las herramientas necesarias para diseñar estudios rigurosos y extraer la parte de la conclusión de diferentes cuestiones de datos. En la parte de la administración educativa se guía como una parte de decisiones de situaciones informadas, porque al final, pues los recursos que se manejan dentro de un aula, pues son diversos y precisamente también verificamos la implementación de programas educativos. En la política educativa, informamos el diseño y la evaluación de ciertas iniciativas de las instituciones a escala. Manejamos también algunos casos de éxito donde podemos identificar que cada uno de los elementos que se trabajan en la estadística pues tienen que llevar elementos efectivos, tienen que verificar cuáles son las cuestiones que se tienen que manejar como adaptaciones, experiencias, sometimientos y que también pues manejan ese tipo de estructura significativa de intervenciones precisas y eficaces. Entendemos que prácticamente la educación o la estadística aplicada en la educación pues se aplica para medir el aprendizaje estudiantil, evaluando la eficacia de los programas, analizando el rendimiento docente y analizando indicadores educativos, lo que permite tomar decisiones informadas para mejorar la calidad educativa. También es vital para la investigación educativa, ayudando a obtener conclusiones precisas, identificar tendencias y diseñar intervenciones pedagógicas. Algunos aspectos claves donde nosotros podemos aplicar la estadística en la educación, pues son precisamente en la medición y evaluación del rendimiento estudiantil. Permite interpretar las puntuaciones de las pruebas y evaluaciones de manera objetiva, identificando patrones en el aprendizaje del progreso de los estudiantes. Se evalúa también el programa educativo que se utiliza para analizar los resultados y la eficacia de los programas de enseñanza. Entendemos que precisamente estas herramientas nos van a ayudar para validar el análisis del desempeño docente. Por ejemplo, la estadística ayuda a evaluar el desempeño de los profesores y la efectividad de sus métodos de enseñanza, permitiendo ajustes para mejorar las estrategias e investigación educativa, donde es fundamental para analizar datos cualitativos y cuantitativos en el estudio educativo, lo que lleva a obtener conclusiones más precisas y fundamentadas. La identificación de tendencias y patrones permite detectar tendencias en el rendimiento académico a lo largo del tiempo, lo cual es clave precisamente para planificar la situación educativa a largo plazo.
Dentro de la gestión y toma de decisiones, facilita precisamente que es una situación informada basada en datos concretos, lo que es crucial para la gestión de instituciones educativas. El diseño de intervención pedagógica maneja los análisis estadísticos y permiten identificar necesidades específicas de los estudiantes para diseñar e implementar estrategias de enseñanza más efectivas. Dentro de algunos beneficios de su aplicación, se maneja la toma de decisiones basadas en evidencias y proporciona datos objetivos para fundamentar las decisiones de todos los niveles del sistema educativo. Mejora la parte de continuidad porque permite una valoración sistemática de los procesos educativos para la identificación de áreas de mejora e identificación de perfiles estudiantiles. Entonces, pues enfoquemos que los modelos de clasificación diagnóstica pueden identificar los perfiles de habilidades de los estudiantes como el pensamiento crítico, apoyo a la investigación porque ofrece herramientas para el análisis de datos y la obtención de resultados validando en la investigación educativa. Entendemos que precisamente pues esta parte de la educación nos dice que nosotros tenemos que verificar y que validar que la estadística en el ambiente educativo pues es una parte que utiliza un método para resolver problemas prácticos en diversas disciplinas. Incluye en la parte de educación a través de técnicas. Las investigaciones pueden recoger, analizar e interpretar datos, lo que permite formular conclusiones. Y obviamente, pues la importancia que tiene la estadística en la educación va a manejar que hay elementos cruciales como evaluar la eficacia de programas educativos mediante el análisis de resultados, tomar decisiones informadas basadas en datos concretos sobre el rendimiento de estudiantes y la calidad de la enseñanza, identificar tendencias en el rendimiento académico a lo largo del tiempo y obviamente pues vemos que las variables manejan en el ámbito educativo pues la parte de clasificar datos y diferentes tipos de la parte educativa dependiendo de también el aspecto de la naturaleza. Y pues obviamente esto nos va a llevar a analizar algunas herramientas, validar cuáles son este tipo de estructuras y que también pues nosotros tenemos que aprender a verificar que la educación es fundamental y que precisamente se relaciona con otras ciencias en el ámbito educativo que viene a transformar estos aspectos porque nosotros identificamos las necesidades, verificamos también cuáles son esos objetivos que nosotros tenemos que ir trabajando a lo largo del tiempo y que nos va a ayudar a hacer mejor el desempeño docente y manejar precisamente cuáles son las aplicaciones desde el aspecto de la parte social, de la parte actitudinal e incluso verificando que el desempeño de los docentes establezca un sistema educativo analizando e interpretando de manera correcta cuáles son los resultados que se obtienen brindando estas nuevas oportunidades para manejar un nuevo concepto. Y vemos también que precisamente una de las utilidades es manejar estrategias, técnicas e instrumentos de recogida de datos en los procedimientos para el análisis de los miembros actualmente
que estructuran y manejan los enfoques positivos educativos. Y obviamente, pues nosotros vamos a ir verificando, pues que la estadística en la actualidad es una de las herramientas más utilizadas, que toda encuesta cree una nueva estadística, lo cual puede verse sobre más diversos aspectos tópicos en la parte de la estadística, que maneja también como herramienta vital de importancia en la educación, ya que también forma la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero principalmente en el proceso de investigación habitual, que acepta la estadística como un resultado, que maneja un proceso, que maneja una investigación y que también obtiene beneficios del mismo. Los beneficios que puede proporcionar la estadística, pues es que en muchas ocasiones las escuelas utilizan la estadística para analizar sus estándares de calidad e indicadores académicos, para tomar diversas decisiones, y en cada situación los directivos deben de estar preparados para satisfacer con éxito la demanda de sus estudiantes, así como para elaborar estrategias que permanezcan también en un aspecto más social. Entendemos que en el área financiera utiliza técnicas estadísticas para estimar los costos fijos y los costos variables de una institución educativa, para realizar auditorías y analizar una variable precisamente en cada aspecto educativo. Y es fundamental llevar a cabo la parte estadística sobre el desempeño de los docentes a lo largo del tiempo del ciclo, precisamente de una forma eficaz, donde analizamos un diagnóstico y que tiene una validez fundamental. Dentro de la estadística descriptiva y la diferencial, pues vemos que precisamente se maneja esta herramienta como un aspecto de fácil manejo de utilizar. ¿Por qué? Nosotros manejamos estas características y vemos cuáles son las necesidades, pero también identificamos cuáles son los aspectos que en algún momento pues se están manejando, y que obviamente pues nosotros a través del tiempo vamos a ir implementando, vamos a ir trabajando y vamos a ir desarrollando cuáles son esas herramientas que nosotros vamos a tratar de manejar, porque al final pues identificamos estos aspectos también que son muy importantes para el ámbito educativo. Vamos a escuchar un poco acerca de la estadística dentro de lo que se maneja en el ámbito educativo. Atentos, por favor, pueden hacer anotaciones. La estadística es la ciencia encargada de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de un grupo específico. A modo general, es una ciencia muy útil que nos ha permitido describir fenómenos, predecir acontecimientos, entre otras cosas. Por ejemplo, una cifra oficial nos señala que en promedio 14 millones de personas en el mundo se encuentran activas en Facebook en este momento. Saber estos datos estadísticos le pueden permitir a una empresa vender la publicidad de sus productos por este medio y no pegando panfletos en la calle, ya que por Facebook van a poder cobijar una mayor cantidad de personas que puedan adquirir sus servicios. El anterior es un pequeño ejemplo de cómo puede funcionar un dato estadístico, pero no solo está implicada la estadística en la publicidad, sino en la mayoría de las ramas de estudio, donde nos atreveríamos a decir que muchos de los conocimientos actuales se basan en resultados de análisis estadísticos de estudios científicos. Es así que podemos dividir la estadística en dos grandes ramas, que son la estadística descriptiva e inferencial. La primera organiza, reúne y comunica información numérica, mientras que la segunda utiliza una muestra para conducir a conclusiones sobre la población. A partir de ellas se pueden inferir datos de un grupo particular. Hay que tener en cuenta que generalmente ambas categorías son utilizadas en los estudios estadísticos. Con la estadística descriptiva nos podemos valer de diferentes tipos de análisis.
El primero de ellos son las medidas de tendencia central, las cuales pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de datos. Dentro de estas se encuentra la media, la mediana y la moda. Así, supongamos que en un grupo de amigos, Juan tiene un ingreso de $2.000 mensuales, Carolina de 10.000, Javier de 2.000, Paula de 500 y finalmente Carlos de 8.000. Es así como el promedio del ingreso de los amigos es de $4.500 mensuales. A esta operación se le llama media, ya que indica el valor promedio de todos los ingresos. Ahora bien, si organizamos jerárquicamente los ingresos del grupo de amigos, nos damos cuenta que el valor que ocupa la posición intermedia de los salarios es de $2.000. A este análisis se le conoce como mediana y es el dato que ocupa la posición central de una variable. Ahora bien, vemos que $2.000 es el ingreso que más se presenta en este grupo de amigos. A este valor se le conoce como moda. Como su nombre lo indica, la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Como pasa en la vida real, algo está de moda cuando lo usan, nombran o ven muchas veces. Como segunda medida en la estadística descriptiva, vamos a encontrar las medidas de dispersión, las cuales van a indicar qué tanto se alejan los datos respecto a la media aritmética y nos indican qué tan variables son nuestros datos. Dentro de estas vamos a encontrar la varianza, la desviación estándar y el rango. Para explicarlas, vamos a hacer de cuenta que tenemos a este grupo de perros donde queremos saber las medidas de dispersión de la altura de sus hombros. Para esto, primero debemos identificar el promedio de la altura, que en este caso serían 394 milímetros. La media aparece en la línea verde. Ahora bien, en la varianza calculamos la diferencia de la altura de cada perro respecto a la media de la población. En este caso serían 21.704 milímetros y se obtuvo al sumar las diferencias al cuadrado entre el tamaño individual y la media, y a ese valor dividirlo por el número de la muestra, en este caso 5 perros. La desviación estándar se entiende como la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso sería de 147 y se ubicaría en esta parte de la gráfica. Esto nos indica que los datos totales de la muestra oscilan entre estos valores determinados. Por último, el rango se calcula restando el valor máximo de la muestra del mínimo, en este caso la resta del perro Rottweiler del salchicha, lo cual daría un valor de 430 milímetros. Este valor sería el límite de nuestra información. Oye, Pablo, ¿cómo es posible asegurar una pensión arriba de 50,000 pesos al mes? Y la razón esto es muy simple. Entonces, pues vamos a entender precisamente que la estadística, pues tiene que ver con estos elementos importantes. ¿Qué tan dispersa está nuestra muestra para los siguientes análisis? Fácil, ¿verdad? Por último, dentro de la estadística descriptiva encontramos las medidas de forma o de distribución, que nos permiten ubicar gráficamente cómo se juntan los valores de una muestra determinada. Esto se da de acuerdo con la frecuencia de valores que se tengan sobre una variable determinada. Para esto nos basamos en la famosa campana de Gauss, que nos permite ubicar gráficamente dónde se concentra el mayor porcentaje de la población. Hagamos de cuenta que se tienen los datos del cociente intelectual de 100.000 personas, seleccionadas al azar, y queremos dibujar su distribución. En este caso, una representación gráfica podría ser esta campana, donde el eje Y nos va a indicar el porcentaje de personas y el eje X el cociente intelectual. Por lo tanto, aquí vamos a ver que el 68% de los datos se van a ubicar entre los cocientes 85 y 115, que es lo esperado, mientras que los valores por encima y por debajo de la media van a representar el 28% de nuestra población, que en sumatoria serían un 95% de las personas en estos rangos. A medida que el valor se separa tanto negativa como positivamente de la media, va a haber un porcentaje menor de población. Es decir, en este caso el 0.1 de la población tiene el cociente intelectual por debajo de 55 puntos, lo que vendría siendo un retraso mental profundo, mientras que por el otro lado, el 0.1 de la muestra estudiada presenta un cociente intelectual por encima de 145 puntos. Siempre se espera que nuestros datos en una investigación tengan una distribución de esta forma, lo que es conocido como normalidad. Sin embargo, no siempre es así. Las medidas de distribución que estamos discutiendo nos ayudan a entender estas distribuciones.
La primera de ellas es la simetría, que en el ejemplo anterior nos dice que la agrupación de los datos se distribuye de forma similar tanto a la derecha como a la izquierda respecto de la media aritmética. Si hay una distribución diferente, se va a hablar de asimetría, que podría ser una campana de esta forma, la cual vamos a llamar asimetría positiva, que en el ejemplo anterior nos indicaría que hay una mayor proporción de valores de cociente intelectual por encima de la media. Y en el caso que exista simetría negativa, sería mayor la proporción de participantes con cociente intelectual bajo. La última medida de distribución es la kurtosis, la cual se basa en el análisis de la concentración de datos que están cercanos a la media. Entre más cercanos, la kurtosis será más grande, que gráficamente se verá más apuntada, y si es pequeña, se verá más achatada. Es decir, que por ejemplo en este gráfico, la línea azul nos indica que hay mayor cantidad de datos cercanos a la media, mientras que la campana roja nos dice que hay una mayor cantidad de datos separados de la media. Existen tres tipos de kurtosis: la leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Para que haya una distribución estadística normal, se espera que la kurtosis sea mesocúrtica. Ahora bien, para trabajar todo este tipo de datos nos vamos a valer de diferentes valores, sean cualitativos o cuantitativos. Para profundizar en ellas, puedes ver nuestro video explicativo que aparece en el siguiente link. Por lo tanto, pues vamos a entender que precisamente cuando nosotros hablamos de la parte de la estadística en el ámbito educativo, pues entendemos que también esta herramienta pues tiene que ver con las características dentro de lo que nosotros estamos analizando para poder identificar estas variables o este tipo de situaciones que también nosotros pues tenemos que aprender a manejar, porque a través de lo que nosotros como en el ámbito educativo estamos eh, como propensos a estar como trabajando con estas herramientas, pues nosotros también tenemos que verificar y validar cuáles son estas características de las cuales nosotros vamos a ir implementando poco a poco, porque pues la parte que nosotros estamos pues implementando, pues sí es como muy importante que nosotros sepamos manejarla adecuadamente. Entonces, por tal motivo, pues identificamos que precisamente cada uno de estos aspectos nosotros lo tenemos que manejar, lo tenemos que validar y tenemos que aprender a trabajar con estos elementos para poder nosotros también, pues, ver qué es lo que vamos a implementar ya en nuestras aulas. Matemáticas que se encarga de la obtención, organización, análisis, interpretación y presentación de un conjunto de datos con el fin de explicar y predecir algún fenómeno. Es la ciencia de los datos y su razón principal de ser es ayudarnos a comprender mejor los hechos partiendo de la información que nos puede aportar mediante el análisis de datos. Nuestros ancestros del 3000 a.C. utilizaban la estadística para juntar información que necesitaba su gobierno sobre la agricultura y el comercio. Se tiene evidencia que en el antiguo Egipto recolectaban datos sobre la agricultura y años después el Imperio Romano comenzó a contar su población llevando registros de los nacimientos y muertes. Para la Edad Media no hubo grandes avances en esta disciplina, solo se recurría al conteo y registro de datos, pero en la Edad Moderna se realizó el primer censo estadístico moderno en países europeos, que les sirvió de base para calcular la primera tabla de probabilidades de edades. Para el siglo XX, la estadística se hizo más compleja, pues aparecieron varios personajes que se les conocía como estadistas, que aportaron fórmulas y cálculos llevándola de la obtención y registro al análisis e interpretación de datos. Fue entonces cuando dividieron la estadística en dos tipos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva comprende la recolección, organización, resumen y presentación de datos, siendo su principal objetivo describir las características de los datos a partir de indicadores, tablas y gráficos. La estadística inferencial se encarga de hacer predicciones, generalizaciones
y obtener conclusiones después de analizar datos. Con el avance de las ciencias y el uso de la estadística en el desarrollo de estas, se empezó a escuchar conceptos como población, muestra, parámetros, experimentos, variables, media aritmética, desviación estándar, entre otros, como el lenguaje común entre los distintos científicos de la época. En la actualidad, sabemos que la estadística es una herramienta muy utilizada en las investigaciones científicas de diferentes campos de estudio, como apoyo para demostrar sus descubrimientos, pero sus aplicaciones van más allá. Tal es así que disciplinas como la economía, psicología, sociología, educación, medicina, salud pública, biología, física, mecánica, finanzas, marketing, entre otras, hacen uso de ella. Facilísimo, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que precisamente esta parte que estamos analizando en la parte de estadística, pues se debe considerar que tenemos que manejar herramientas, tenemos que ir validando y comparando precisamente cuáles son las características que nosotros vamos a poder utilizar en el ámbito educativo. Vamos a recolectar, vamos a medir, vamos a manejar precisamente una serie de datos, vamos a evaluar cuáles serían las características tanto de la parte cualitativa como la parte cuantitativa. Ya en el ámbito de la parte descriptiva manejamos la parte cualitativa, donde se trabaja el género, por ejemplo, el color de piel, la nacionalidad, y en la parte cualitativa vamos a trabajar con edades, estaturas, precios, ya un aspecto más numérico. Precisamente hablando de la parte de las aplicaciones en el ámbito educativo, pues vamos a ir validando cuáles son estas herramientas, cuáles son la parte que nosotros vamos a trabajar y también pues para generar este tipo de elementos del ámbito educativo que sí son como herramientas muy claras, muy estructuradas y que precisamente pues nosotros tenemos que ir trabajando con ellos, tenemos que ir manejando cuáles son las partes que nosotros podemos identificar, qué es lo que nosotros como docentes podemos hacer y no podemos hacer. En el ámbito también que nosotros vamos a ir trabajando, pues precisamente es esa herramienta dentro de lo que nosotros vamos a ir viendo como el aspecto de la recopilación de los datos a través de las necesidades educativas. Sabemos que pues si nosotros nos enfocamos en este em, resultado o en verificar cuáles son las estructuras más potencializadas o en el caso también de cuáles son aquellas cosas o herramientas que nosotros vamos a poder utilizar en el trabajo de día a día con ellos, de nuestros alumnos, cuáles serían las observaciones que nosotros trataremos de ir como pues primero que nada identificando, posteriormente desarrollando y de ahí pues concretar. ¿Por qué? Pues porque precisamente si nosotros vamos a ver que pretendemos qué es lo que se va a trabajar como una parte de identificación, pues también estos elementos son aquellos que nosotros pues tenemos que identificar, ¿no? Y que obviamente pues a través del tiempo vamos a ir trabajando, vamos a ir como verificando y que para saber la parte descriptiva, la parte de cualquier tipo de estadística y tenemos que ver también un tema muy importante como es los modelos de distribución. Entonces, pues vemos que precisamente los modelos de distribución en la parte de estadística se definen como un producto desde un aspecto del consumidor en este caso, dentro de lo que a lo mejor estamos manejando en la parte de estadística. Entonces, pues nosotros tenemos que ver, primero que nada,
partimos de dónde, de qué tipo de modelos. Los modelos de distribución en la parte estadística describen cómo se reparten los datos en un conjunto de indicadores con frecuencia de los diferentes valores que pueden tomarse en una variable aleatoria, por ejemplo, o que incluso podemos nosotros manejar ese tipo de datos para también obtener como mayor información. Sabemos que pues la clasificación precisamente en la parte de la frecuencia se pueden tomar variables aleatorias. Se califican o se clasifican en discretas o continuas y según su forma se dividen en simétricas como la normal y asimétricas, positivas o negativas, y otras como la unimodal, bimodal o uniforme. En los tipos de distribución, según la naturaleza, pues vemos la parte discreta que tiene valores específicos y ya hay saltos en la función de la distribución, ya que no existen valores intermedios entre ellos. En la parte continua, la función de la distribución es una representación de intervalos continuos de valores posibles. Los tipos de distribución, según su forma, pues manejan una forma simétrica, que es una distribución de forma de campana, donde el valor más frecuente, que es la moda, coincide con la media. En la parte de la aritmética vemos que la simetría positiva tiene una cola más larga hacia la derecha, indicando que hay valores externos más altos, y también manejamos los valores extremos, que tiene que ver con el aspecto negativo y tiene una cola más larga hacia la izquierda, y que pues tenemos también la parte que decíamos, unimodal, bimodal, multimodal, uniforme. En la parte de la frecuencia, en este caso unimodal, tiene un solo pico. Quiere decir que solamente maneja un solo aspecto aleatorio. Y la bimodal, como su nombre lo representa, pues tiene que ver con dos picos o modas y que indican datos que provienen de dos poblaciones distintas. La parte multimodal tiene múltiples picos y la parte uniforme maneja todos los valores y tienen la misma frecuencia o probabilidad de resultados en una distribución plana, por ejemplo, y que precisamente pues hay algunos tipos de lo que viene manejándose como una parte de distribución y que tiene que ver también con algunas herramientas que se están como estructurando, ¿no? Y que pues nosotros vemos cuáles son las que vamos a utilizar, cuáles son los valores que tenemos o con los que contamos, y que obviamente pues esto es lo que nos va a dar el resultado en un sistema educativo. Entonces, pues vemos también que precisamente cuando nosotros hablamos de este tipo de distribuciones, pues en la parte estadística tiene que ver con teorías, tiene que ver con algunas distribuciones, o incluso podemos ver que las distribuciones que se están manejando en la parte de la educación pues está como un poquito mayor y estructurada, y que obviamente pues sí se trabaja también con estos aspectos. Entonces, pues viendo precisamente otro tema sería las distribuciones muestrales en la introducción de la estadística. Obviamente en la estadística pues se ve que la distribución muestral es lo que resulta de considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas desde una población. Su estudio permite calcular la probabilidad que se tiene dada en una sola muestra. Se acerca al parámetro y pues tiene que ver con una población en particular.
Entonces, pues entendemos que precisamente cuando nosotros hablamos de distribuciones muestrales en el ámbito educativo, pues hablamos de productos, de procesos, de variables que tienen que ver con cuáles son las necesidades y cuáles son las características que son las intervenciones didácticas y que permiten evaluar un sistema, que permiten también pues validar este tipo de características. Y detalladamente pues nosotros vamos a ir verificando que precisamente cuando hablamos de un concepto básico dentro de la situación de la estadística, pues manejamos como varios aspectos. Primero que nada, pues vamos a identificar que hasta este punto que hemos estado viendo la parte de la estadística, pues hemos obtenido muchos elementos de la parte de la comprensión y que se ha permitido explorar y resumir datos para obtener información valiosa. Sin embargo, entendemos que la parte de la estadística inferencial es la rama de la estadística que nos permite sacar conclusiones más allá de los datos que tenemos en nuestras manos. Como en estas situaciones, pues nosotros validamos, nosotros trabajamos y nosotros verificamos precisamente cuáles son estas características. Dentro del ambiente o el ámbito educativo, pues nosotros tenemos como varios aspectos o varios elementos, porque las distribuciones muestrales son más la base de una parte que permite a los investigadores y educadores hacer generalizaciones sobre una población estudiantil completa a partir de una muestra pequeña. Al tomar múltiples muestras aleatorias, se maneja de una población como un rendimiento académico de los estudiantes. Se obtienen diferentes estadísticas, medias, proporciones para cada muestra y la distribución de estos aspectos que forman la distribución muestral, y comprende esta distribución como una parte crucial para estimar la variabilidad que produce esta parte educativa informada sobre las políticas, programas o intervenciones. ¿Cómo se aplica en educación? Pues primero que nada es comprender la variabilidad. Los educadores pueden usar distribuciones muestrales para entender que las mediciones repetidas de un fenómeno, como las calificaciones de los estudiantes, producirán resultados distintos, y que la muestra, en este caso, si tuvimos cuáles son precisamente los resultados, y que la muestra selección en este caso puede distorsionar la imagen de lo que viene siendo la población. En otro de los aspectos es estimar parámetros poblacionales. Si se conoce la distribución muestral de la medida de un grupo de estudiantes, y se puede inferir cuál es la media del rendimiento de toda la población y cuál es el nivel educativo con un margen de error calculado. Evaluar la efectividad de programas se puede comparar en distribuciones muestrales de diferentes grupos para determinar si un nuevo método de enseñanza es más efectivo que el tradicional. Por ejemplo, se analiza si la media de los grupos de control y experimentar con significados diferentes. Se selecciona un tamaño de muestra adecuado. El conocimiento de las distribuciones muestra
y ayuda a manejar o determinar el tamaño óptimo de la muestra necesaria para obtener estimaciones precisas de las características de la población estudiantil. Entendemos también que pues cada uno de estos elementos nos van a arrojar una parte de conceptos como población, muestra, estadística, distribución muestral. Entendemos entonces que la población es el conjunto completo de elementos de intereses de los estudiantes a nivel secundaria, por ejemplo, en todo un país, y que de ahí pues nosotros vamos a ir con una pequeña muestra. Esa muestra nos va a llevar a un subconjunto de la población, por ejemplo, una cantidad más concreta, 100 estudiantes seleccionados al azar de ese país. En la parte de la estadística, como medida se puede calcular a partir de una muestra o de calificaciones. Y vamos a identificar que la distribución muestral es precisamente la distribución de todos los posibles valores de un estadio, en este caso de un estadístico, si se tomaran repentinamente una muestra de población. Y pues tenemos que ir viendo precisamente la contribución de algunos aspectos o que incluso manejemos la parte de las distribuciones de las cantidades. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tomamos cierta información de la parte de la estadística, pues tenemos que ir validando cuáles son las correctas, cuáles serían en este caso pues las herramientas de las cuales nos pueden ayudar y que entendemos que, por ejemplo, hablando de lo que es un planteamiento del problema, maneja un área con mayor aplicación de la estadística práctica en la inferencia estadística. Su importancia radica en que mediante la aplicación de sus métodos es posible obtener conclusiones significativas acerca de toda una población con base en la información que proporcionan los datos. Entonces, pues vemos que precisamente puede ser de una sola muestra o de un experimento. Un concepto clave es el que se fundamenta de los métodos de inferencia estadística en la distribución muestral, ya que representa el valor que puede tomar un estadístico, por ejemplo, la medida o la proporción en cada una de estas muestras aleatorias, pues muestra un tamaño dado que se puede extraer de la misma población. La experiencia de muchos profesores y diversos resultados de investigación de educación estadística señala que las distribuciones precisamente muestran o contribuyen un concepto notorio, difícil que muchos estudiantes manejan. Por ejemplo, cuando se considera la dificultad de las distribuciones en muestrales, en este caso, que requiere una parte de integración y combinación de muchas ideas y que pues se asocia precisamente a una necesidad educativa ya contextualizada y que precisamente pues nosotros tenemos que ir trabajando este tipo de situaciones, de herramientas y que tiene que ver también con datos con un poquito más concretos en el desarrollo de cualquier investigación y para analizar de forma más eficiente pues se tiene que ir estructurando de una forma tanto teórica como práctica para poder identificar, clasificar, validar y obviamente también estar en un espacio como más concreto, los elementos que vamos a ir trabajando y las herramientas que también nos han requerido. Y precisamente pues vamos a analizar como un antecedente que
si nosotros vemos, ya hablando un poquito de lo que viene siendo el tema de población y muestra, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir como identificando los conceptos. Obviamente, pues nosotros vamos a ir viendo cuáles serían las características, cuáles son aquellas, como situaciones que vamos a ir validando. La parte de la población es el conjunto total de elementos que se desean estudiar, mientras que la muestra es un subconjunto representativo de esa población, del cual se recopilan y analizan datos para obtener conclusiones aplicables al conjunto completo. La muestra se utiliza porque a menudo en este caso, es impráctico o imposible estudiar y toda la población se maneja con elementos muestra clave. Esta representación muestra resultados muy valiosos y que obviamente pues la población se viene definiendo como el universo completo de los elementos como personas, objetos, eventos que comparten una actividad común y que tienen un objeto de estudio. Manejamos, por ejemplo, los estudiantes de una escuela y todos los árboles de un bosque, todos los volanteros de un país, por ejemplo, y que la representación sería comúnmente con la letra N, e identificando que la muestra precisamente es una parte seleccionada de la población y se examina para obtener información sobre el grupo completo. Dentro del propósito se permite estudiar un grito más, en este caso un grupo de lo que maneja más pequeño o manejable, lo que ahorra tiempo y recursos y a la vez permite hacer inferencias sobre la población general. Entendemos, por ejemplo, que un grupo de 50 estudiantes de alguna escuela determinada se estructura con 50 de cada 1000 árboles del bosque, o una encuesta donde se maneja la fracción de la variable. Entendemos que la relación entre población y muestra pues se maneja porque se estudia una muestra que puede garantizar los hallazgos de toda población con un nivel aceptable y la confianza y precisión. Y por otro lado, la representabilidad, donde se maneja la muestra sea confiable o no y que obviamente sea una parte representativa, es decir, esto es lograr generalmente mediante todos un muestreo adecuado. Dentro de los aspectos del muestreo, que es lo que pues está también trabajando como una herramienta, vemos que el método muestra la parte de probabilístico, que es que cada miembro de la población tiene la probabilidad de manejar, en este caso, una parte importante de la información, y también tenemos la parte de la no probabilístico, que es la selección de una muestra que no se basa aleatoriamente, por lo que no todos los miembros tienen una misma probabilidad de manejar cierta información. Ahora bien, si nosotros ya analizamos esta parte de la población, ya tendría que manejarse también una definición de la parte concreta de estadística, muestreo, y que obviamente también son conceptos muy básicos que se tienen que trabajar para poder dar la parte de la continuidad y que también pues vayamos validando. Dentro de lo que nosotros manejamos, tiene que ver también con la distribución de la probabilidad,
que son palabras, como mencionábamos, muy importantes en la parte de entender qué es la parte aritmética, la parte simétrica, la parte de contribución, y que también pues tienen como muchos elementos de los cuales también pues vamos a ir hablando poco a poco, y que precisamente uno de ellos es la relación que se tiene y cuáles son las características. Entonces, pues entendemos precisamente otro de los temas que también es muy importante sería distribución binomial. Distribución binomial. Pues bueno, sabemos que este tipo de distribución es un modelo de la probabilidad discreta que calcula la probabilidad de obtener un número específico de éxitos en una serie de ensayos fijos, donde cada ensayo tiene solo dos resultados posibles de éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es constante y los ensayos son independientes. Por tal motivo entendemos que las condiciones de esta distribución pues también pueden ser que nos ayuden a manejar estas estructuras, y que tiene que ver con pues las características, y también tiene que ver con cómo manejamos la información, porque precisamente en el ámbito educativo las distribuciones muestrales son fundamentales para comprender y realizar inferencias estadísticas sobre una población de estudiantes o datos, mediante el estudio de las propiedades de todos los aspectos muestran posible un tamaño determinado que se puede extraer de dicha población. Se aplica un permiso a las cuales la parte educativa pues estimula parámetros, maneja la parte de la media, y obviamente también maneja los rendimientos en la parte de los grupos. La probabilidad estadística en este caso de la población educativa maneja que es el conjunto completo de elementos que se desean estudiar. Entonces, todos los estudiantes son de un aspecto concreto. Y la muestra educativa que mencionábamos, pues es la parte representativa, que tiene que ver con la toma de decisiones, diseño del estudiante, evaluación del programa, y que precisamente dentro de estos pues vemos que la parte de estimación del parámetro permite estimar la media de calificación o de proporcionar la medida de ir como verificando esa información. Todos en este caso tenemos la oportunidad de manejar la parte de la información, o incluso en cuáles son este tipo de herramientas. El diseño de estudios pues es crucial, porque para el diseño de estudios educativos se manejan investigadores que deben entender la probabilidad de las muestras y cómo influye en sus resultados. Dentro de la evaluación del programa, pues permite evaluar cuáles serían estas características y cuáles son aquellos elementos que simplemente pues no se están llevando a cabo de forma óptima. Por tal motivo, pues nosotros vemos que las herramientas, las características, el diseño que nosotros estamos manejando, pues también puede ser una parte de enriquecedor, porque al final hay una trayectoria, hay un camino, y hay una parte de satisfacción que puede ser aquella que nosotros podemos trabajar. Y entonces, pues entendemos precisamente otro concepto, que es el razonamiento. Y el razonamiento, pues, maneja sobre un muestreo que ha adquirido especial importancia para la educación estadística en los años recientes, como consecuencia del incremento
en el uso de datos provenientes de muestras y experimentos de la ciencia. Entonces vemos que precisamente muy recurrente es un muestreo de una parte de medidas de la comunicación, por ejemplo, donde tenemos que ver otros casos representativos y manejar algunos elementos. Ahora vamos a pasar ya a la parte de implementación, donde vamos a hablar un poco acerca de la distribución de Poseidón. Poseidón. En la parte estadística, este modelo educativo maneja o calcula que la probabilidad de un número específico de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio fijo siempre va a estar estructurado de eventos que ocurren de forma aleatoria, independiente y una tasa de promedio conocida. Es una distribución discreta, lo que significa que solo puede tomar valores enteros y se utiliza en diversos aspectos o campos de las finanzas o medicinas para proceder la frecuencia del suceso. Las características principales son discreta, independencia, frecuencia y media y variación. La primera, que es la discreta, precisamente maneja el resultado de un número de eventos. La parte que vamos a verificar es la independencia de eventos, donde maneja la ocurrencia de un evento donde no afecta la probabilidad que ocurra en otro momento. Frecuencia constante. En este caso, pues es la probabilidad de un evento que es constante a través del intervalo, y la media y la varianza son la distribución de Poisson, precisamente porque es una parte de medida donde se va a implementar un nuevo proyecto, unas nuevas herramientas o incluso a formular algunos aspectos. La formulación de estas características pues es asignar una letra para identificar cuáles serían aquellas semejanzas y cuáles serían aquellas diferencias. Y entonces entendemos que esta distribución es una herramienta fundamental en la estadística para entender y predecir la frecuencia de eventos aleatorios independientes, proporcionando una base para la toma de decisiones de diversas aplicaciones prácticas. Por lo tanto, pues vemos que esta es una herramienta solamente adicional y que obviamente también tenemos que ver con el tema de parámetros de una distribución estadística. Entonces, pues vemos que los parámetros de una distribución estadística son valores numéricos que describen y definen las prácticas de una población o un conjunto de datos, como su tendencia central, media, mediana y moda, o sus dispersiones, que es varianza, desvarianza y estándar. Aquí verificamos que precisamente estos parámetros permiten resumir y comprender la forma y posición de la distribución, siendo fundamentales para el análisis estadístico, siendo fundamentalmente un análisis que tiene que ver a partir de una muestra y que pues implementa también esa parte de la población. Los parámetros centrados en este caso, pues precisamente nos hablan de cuáles serían como las características o cuáles serían pues las herramientas que vamos nosotros a retomar y que también tiene que ver con las características de media, mediana y moda, cómo obtenerlos y trabajar. El parámetro de dispersión sería la varianza y la
parte de la desvariación, en este caso en el ámbito educativo, y que pues precisamente la varianza, en este caso del parámetro de dispersión, indica la viabilidad o en su caso maneja mucho en la parte de la varianza que tiene que ver con herramientas. Dentro de la parte de la distribución, pues precisamente nosotros vamos a ir verificando cuáles son estas características, cuáles son los aspectos que sí nosotros como la parte educativa pues tiene que ir desarrollando, porque no hay como otra herramienta más. Dentro de los parámetros más comunes en este caso, pues vemos precisamente que está la media, mediana, moda, y que la parte que nosotros estamos verificando pues precisamente es que la media pues maneja esta información muy clara de forma de una tendencia central más común, y que obviamente pues esta parte nos va a ayudar mucho en verificar qué se pretende hacer, cómo se pretende hacer, qué resultados estadísticos nos está implementando, y que también pues podamos nosotros ir verificando. Entonces, pues dentro de estas herramientas, una pues es como les decía, la parte de la varianza, la simetría, la parte de kurtosis, que serían la situación consecutiva de poder trabajar esta parte de estadística. Y dentro de estos aspectos, pues también nos habla precisamente de un tema muy importante: importancia de la distribución estadística en la toma de decisiones. Y aquí es cuando nosotros vamos a identificar que la distribución estadística es crucial para la toma de decisiones, porque permite precisamente analizar datos, identificar patrones y tendencias, y también predecir eventos futuros, medir riesgos y comprender el comportamiento de fenómenos complejos. Al ofrecer una base objetiva y fiable, la distribución estadística ayuda a obtener decisiones informadas y basadas en evidencias, en lugar de la institución, de lo que conduce a resultados más óptimos y exitosos de negocios, finanzas y muchos aspectos más. Entonces, pues entendemos que precisamente la distribución estadística mejora la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque análisis de datos y comprensión de tendencias maneja que permite analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y tendencias subyacentes que de otra manera pasarían a desaparecer. La parte de la predicción de un evento pues nos ayuda precisamente a predecir el comportamiento futuro de un fenómeno, basándose en datos históricos y de contribuciones de probabilidad. La medición y la gestión de riesgos nos ayudan precisamente como organizaciones donde utilizan técnicas estadísticas para comprender y mitigar los riesgos asociados a diferentes decisiones, lo que lleva a una gestión más efectiva. En la toma de decisiones, entonces, vemos que está basada en evidencia, proporciona una base sólida y de información y de datos para comparar opciones y elegir la más ventajosa, reduciendo la incertidumbre y reduciendo también el riesgo, mejorando los procesos porque permite identificar inconsistencias en procesos de
publicación, de producción o en la parte de eficacia de la campaña de marketing, brindando la información necesaria para realizar mejoras. En la parte de la evolución y monitoreo, maneja que es fundamental para evaluar el impacto de políticas públicas y para monitorear su efectividad a lo largo del tiempo. Dentro de esto se maneja la identificación de oportunidades, que comprende como una variable precisamente de los datos, de las organizaciones que se pueden identificar y de las nuevas áreas educativas que estamos nosotros también como trabajando. Dentro de las aplicaciones prácticas, pues tenemos la parte de los negocios, la parte de las finanzas, la parte de la política pública, que en algún caso pues también se ha platicado de ese tipo de situaciones. Y bueno, en este caso pues vemos que precisamente lo que nosotros pretendemos como sociedad, pues, es ofertar abundante información de estas fuentes o de estos datos en un factor fundamental. No es posible apreciar de manera objetiva cuando de repente, pues nosotros no tenemos muy claro qué queremos, cómo podemos obtener la parte de ciertos elementos para trabajar y que va a permitir un análisis adecuado de las decisiones que se pretenden estructurar, y que obviamente pues a lo largo del tiempo vemos que está la estadística básica, el sistema contable y los indicadores, donde la estadística básica con aquellas herramientas recogidas por medio de las actividades estadísticas tradicionales, encuestas por muestreo y censos, y precisamente pues nos va a recopilar la parte de la proporción y que tiene que ver con la administración. Este grupo de datos puede ser clasificada en función del objeto de estudio, que viene siendo la estadística de empresas, de hogares, de individuos y de estadística multidominial. En este caso, pues se estructura o se divulga la estadística que tiene que ver con referencias inferiores en año, en estadística, en estructura, con periodo de ser una referencia superior a la que se ha estado trabajando. Y obviamente pues vemos que un sistema contable pues tiene que ver con también la parte estadística, y que la parte estadística está destinada a entender necesidades de distintos grupos de consumidores, porque al final podemos detectar una problemática, pero las edades pues son las que cambian, las que a lo mejor en cierto momento pues no se han podido analizar, se ha manejado una parte de estructura, pero bien planteada, porque la parte más importante de lo que nosotros estamos identificando, pues es precisamente esta parte, la estadística y la investigación pedagógica. Pues entendemos que precisamente son muchas las razones que justifican en este caso la presencia de la estadística. Y la estadística como herramienta pues es esa parte de interpretar los datos comprendidos de un fenómeno, y que precisamente en este caso tiene que ser un fenómeno educativo y que tiene que ver cómo evaluar métodos de enseñanza y tomas de decisiones para que precisamente se maneje la parte de la estructura educativa, o incluso en la mejora de la práctica de instituciones. Se utiliza en todas las fases de la investigación, desde la definición del problema hasta la validación de propuestas, y ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y a sintetizar la parte compleja de la realidad educativa. Las funciones de la estadística en la investigación pedagógica, pues es precisamente recopilar y organizar los datos,
proporcionando métodos para recolectar y organizar grandes cantidades de información sobre los estudiantes, docentes y el sistema educativo en general. El análisis e interpretación de datos permite resumir y analizar estos datos precisamente para identificar patrones, tendencias, relaciones, ya sea a través de la estadística descriptiva que maneja medidas, en este caso de media, mediana, desviaciones, y que la estadística, en este caso inferencial, pues es la que estimula el parámetro poblacional de muestra. En la evaluación del método y de programas ayuda a medir un rendimiento precisamente en los cuales el estudiante pues maneja una efectividad en diferentes enfoques y funciones de mejora. Otro de los aspectos viene siendo la toma de decisiones, la parte de la validación y desarrollo teórico, así como aplicaciones prácticas que tienen que ver con el diseño de la investigación, que ayuda a definir la forma en que se recogerán los datos y qué variables se investigarán. Se selecciona la parte de la participación porque puede ser útil para seleccionar a los nuevos ingresos en una institución educativa. En este caso vemos que la mejora de las prácticas docentes pues es precisamente donde ofrece los conocimientos necesarios para que los docentes utilicen técnicas estadísticas en el análisis de datos obtenidos en el aula. El desarrollo de la política educativa maneja o permite analizar datos para informar la creación de políticas que abordan las necesidades en la parte educativa y de manera más efectiva. Tiene que ver con estas herramientas y tiene que ver también con qué nivel educativo estamos manejando para poder implementar como esa parte del cierre. La estadística como una parte fundamental de las implementaciones, del trabajo que se lleva a cabo, pues nos ayuda también con esta parte, en la parte de la preparación de los profesionales de la educación en un contenido de estadística en función de la investigación educativa, constituyendo necesidades en el desarrollo exitoso. Y obviamente, pues aquí hay como muchos aspectos de funciones en los cuales nosotros pues asumimos o vemos que el mundo actual impone grandes retos con la aspiración de formar seres humanos integrales de tal manera que garanticen y pongan en mano de la sociedad lo más novedoso tanto de la ciencia como de la técnica, y en la que juegan un papel primordial la formación científica de los profesionales de la educación. En este caso, pues se promueve la formación continua y también llamada permanente, que desarrolla a partir de la educación, pues el posgrado en este caso, donde se maneja no solo una enseñanza y aprendizaje, sino también de investigación, innovación y su estructura de superación. En la parte profesional y formal académica, maneja y constituye formas organizativas de especialidad del posgrado y la maestría en el doctorado, por ejemplo, de investigaciones. Si nosotros analizamos ya en el ámbito educativo donde aplicamos, por ejemplo, en una tesis, por ejemplo, ya para una titulación de nivel del doctorado, pues implementaciones tecnológicas basadas en este método estadístico matemático, pues es donde precisamente la superación en la estadística en función de una investigación educativa de un profesional se basa o trabaja principalmente en estos aspectos, en la operación de la variable que permite ver cuál es el establecimiento de un dominio,
prevalecer un criterio intencional de una muestra cuando una investigación se realiza o se requiere para el procesamiento de los datos que precisamente maneja la estadística en esta parte. Y dentro de lo que nosotros íbamos o verificamos en la parte de la estadística y la investigación pedagógica, pues podemos entender que es como la herramienta práctica, recolectar la información y obviamente analizar los datos, interpretación de resultados, toma de decisiones y una evaluación en un rendimiento, diagnóstico, desarrollo de las teorías, planificación educativa y de los tipos estadísticos aplicados, pues esa es la estadística descriptiva, la estadística inferencial y que tiene que ver con precisamente ya aspectos de implementación de necesidades, como por ejemplo, si nosotros validamos qué es lo que vamos a estar trabajando en la parte estadística ya en una investigación pedagógica, porque al final pues es ya es la implementación, es como esa parte donde todo lo teórico se tiene que ver y ir verificando, ir trabajando y también como pues en este caso nosotros del ámbito de pedagogía, pues como darnos cuenta de qué es lo que realmente pues se puede aplicar, ¿no? Nosotros sabemos que la parte de la estadística pues también nos enseña muchos elementos de los cuales tal vez pues no sean como manifestado o no sean como tenido presentes. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros pues nos damos cuenta de que la estadística en función de una investigación educativa pues tiene que ver con retos, tiene que ver con las funciones de los profesionales precisamente del ámbito educativo, donde se promueve precisamente una investigación que puede ser de campo, que puede también ser en un tema estructurado de forma diferente y que incluso hay una insuficiente detección de aprovechamiento en la tecnología porque pues se manejan precisamente algunos materiales, algunos métodos o algunos aspectos como manejar el nivel en que se determina un indicador, el nivel de selección de la muestra, el nivel de los datos, las dimensiones en las que se está trabajando, cuáles serían esas herramientas y de dónde partiríamos para el logro y la base de todo aspecto educativo. Ahora bien, si nosotros analizamos en este aspecto, la estadística en el área pedagógica, pues vamos a ir dándonos cuenta que pues esto es lo que nos permite realmente cómo tener una validez, tener como esa conciencia del ámbito educativo, porque al final pues también ellos, la parte como la administración, la parte de la recopilación de esta información, pues sí es como una base de donde nosotros tenemos que partir. ¿Por qué? Pues porque es una situación de importancia, es una situación de verificar que realmente se goce de unos buenos resultados. En la parte de la educación, estadística y educadores, pues vemos que en las últimas décadas se ha promovido precisamente esta parte de aplicación de estadística, del desarrollo cotidiano y que pues estas características nos suponen que el docente sea competente tanto en el saber disciplinar como en el manejo de las conexiones, interpretaciones y formas en las que el conocimiento se relaciona en la realidad del estudiante para respetar su compromiso. En este caso, pues sabemos que hay gran cantidad de estudiantes que consideran sentirse de cierta parte en la elección, por ejemplo, de una carrera universitaria,
de promover las habilidades y que también pues hay como problemas que se detectan precisamente en el curso porque se ve como un método, a una investigación que se basa en un diseño descriptivo de un enfoque, precisamente trabajando este tipo de herramientas y verificando que este tipo de trabajos pues tienen que ser bien guiados, estructurados y que precisamente pues nosotros tenemos que trabajar, validar y aprovechar este tipo de necesidades para poder obtener buenos resultados. A través del tiempo, pues nos damos cuenta si está funcionando, cuáles serían las evaluaciones o las características y vemos que precisamente que en la investigación educativa se puede mantener o se puede plantear una igualdad frente al ámbito social. Por ejemplo, se establece que en el desarrollo de lo que viene siendo las TICs, ¿no? En este caso, las implementaciones, pues la asignatura de estadística aplicada en la educación brinda los conocimientos necesarios para que el alumno utilice técnicas estadísticas en los datos obtenidos en diferentes áreas de las ciencias de la educación. De ahí maneja la parte de la relevancia y es de manejo de competencias, representa la contribución de atributos y de algunas aplicaciones prácticas. En la parte de la articulación con un plan de estudios, pues se maneja que esto ya está bien definido en el campo de la formación en general y que tiene que ver precisamente con una formación pedagógica en la práctica docente en algún taller de evaluación para obtener los resultados deseados y también pues tener una relación con algunas asignaturas de algunos perfiles diferentes que construyan, adapten y utilicen nuevas tecnologías y que obviamente esto pues nos lleve a mejorar la parte curricular y la parte de una situación de manejo de la información o que incluso pues tenga que ver con herramientas. Entendemos entonces que una metodología pues maneja precisamente clases prácticas, clases teóricas, prácticas en la sala de informática para manejar pues la parte estadística que debe ser en Excel y que también pues ya se establecen cuáles serían los contenidos, cuál sería la parte de la aplicación o el trabajo que se va a estructurar y que obviamente pues nosotros entendemos que la importancia que se tiene en la parte de educación inicial es recopilar precisamente todos los datos, desarrollar las habilidades fundamentales y manejar la estadística como un desarrollo de habilidades del pensamiento desde edades tempranas, enseñando a los niños a agrupar objetos, a contar, a recopilar información y organizar datos usando materiales concretos. En la toma de decisiones informadas, los docentes pueden usar los datos estadísticos para evaluar la efectividad de sus estrategias pedagógicas y programas que les permiten ajustar y mejorar sus enfoques de enseñanza, mejorar que los procesos de aprendizaje al comprender las tendencias y los patrones en el aprendizaje de los estudiantes, los educadores pueden identificar áreas de dificultad y adaptar la enseñanza a las necesidades individuales, fomentando los pensamientos críticos y la abstracción, donde introducen conceptos estadísticos y probabilísticos basados desde la infancia. Fomenta la abstracción y la capacidad de pensar de forma no determinista, obviamente conectando la estadística con la vida cotidiana. La planificación
educativa a nivel institucional maneja las estadísticas donde ayuda a planificar y asignar recursos de manera más efectiva, analizando indicadores de calidad y el desempeño del personal docente. En la aplicación de la práctica en el aula, pues se identifica la agrupación de objetos. Los niños pueden agrupar juguetes, colores, por tamaños, por formas, cuantificando y representando estos grupos. En el conteo y comparación se registra la cantidad de niños que refiere a un color u otro, o algunas veces quien dice las palabras específicas de una forma de trabajo con la frecuencia que en este caso maneja de los datos. La representación de datos es utilizar materiales concretos o dibujos para crear gráficas de barras sencillas y representar la información recopilada, como la cantidad de frutas que trajo cada niño, por ejemplo. La interpretación, ya para cerrar este módulo, pues es precisamente preguntar a los niños que pueden concluir con una gráfica sencilla como cuál es la fruta más popular y cuál es la forma de interpretar la información. Entonces, pues aquí tenemos que entender algunas herramientas, algunos aspectos, y que obviamente pues esta parte de la estadística es la parte de la implementación. Entendemos que si nosotros verificamos cuáles serían las implementaciones, cuáles serían como la parte de la importancia en el manejo de estas herramientas, pues entendemos también que si nosotros como responsables de la parte de educación de todo el nivel